Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Contentos? Yo no sé si son los nervios o el calor o lo que comí, pero me siento un poquito mareado. Pero bueno, por eso le pedí al hermano que abriera un poquito la puerta para que entre el aire, porque luego aquí se siente bien caliente. Bueno, a pesar de que el día de hoy no vamos a leer pues, prácticamente casi nada de Biblia, algunos versículos, nuestro pastor oraba, ¿verdad?, de que Dios nos hable a través de la palabra. Y yo sé que Dios nos va a hablar, porque esta clase a mí en lo particular, este tema, me ha tocado mucho el corazón. Hace un rato que lo revisaba, me conmovió profundamente al ver cómo ha habido cristianos a lo ancho y largo de la historia, pero sobre todo en los primeros siglos, en el 2, por eso es que en esta etapa que estamos estudiando la historia de la iglesia se le denomina la era de los mártires, porque fue donde más cristianos murieron a causa de su fe. Y cómo ellos, a diferencia de nosotros, que el solo pensar que nosotros pudiéramos estar en tal situación nos causa quién sabe qué, ¿verdad? Y empezando por el de la voz. Y ellos decían, si me matas, es lo mejor que puedes hacer. No me va a hacer ningún daño, me va a hacer un bien. Y ver cómo ellos pensaban, cómo miraban la vida cristiana, cómo miraban su fe, su relación con el Señor, pues no queda uno más que admirarse. Y yo entiendo que es otro tiempo que nos ha tocado vivir de esa manera, pero yo creo que la misma entrega, el mismo repudio que ellos tenían por el mundo, aún no tenían en alta estima su vida. Y yo creo que eso sí debería de caracterizarnos a nosotros, ¿verdad? El decir, ya no vivo yo más, ya no me mando yo más, ya no me voy a gobernar yo más, sino que Dios me mande, que Dios me gobierne mi vida, mi tiempo, que no sea nada más decirlo por decir, como cantamos al principio, ¿verdad? La única razón de nuestra adoración eres tú, Jesús. Pero a veces lo decimos, pero en los hechos solamente Dios sabe, y nosotros realmente hasta dónde nosotros realmente estamos entregados y apasionados por Jesús y por su verdad. Cuando yo veo que, por ejemplo, ayer tomaba una clase y decían que hay iglesias donde ya se les hace mucho 40 minutos la predicación. Y nos decía el profesor, tengan cuidado, hermanos, porque hay hermanos que ya después de los 40 minutos se molesta. Digo, no, pues imagínense nuestra iglesia, que a veces cuando me toca a mí me aviento 1:20, ¿verdad? Y claro, debemos de ser prudentes, pero y acomodarnos y ajustarnos un horario. Yo entiendo esa parte. Pero aquí mismo, hermanos, y que me perdonen quienes se han quejado, pero aquí mismo se quejan si nos pasamos 5 o 10 minutos. Y decimos que amamos y cantamos y decimos que amamos al Señor con todo. Y yo me he sentado con esos mismos que se quejan a mirar una película o estar en una fiesta y son unas 10, 11 de la noche y nadie dice nada, ya es tarde, ¿verdad? Y nadie dice nada. Pero 2 horas de estar aquí en la iglesia es mucho y se hace un escandalazo a veces. Pero bueno, cada quien. Acompáñenme a un pasaje de la Biblia, Lucas 9, en el versículo 23 en adelante. Dice, y decía a todos, esto es Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y con los santos ángeles. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, por el privilegio, Señor, que nos das de estar delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, y invocar tu nombre, Señor, y saber, Padre, tener la plena certeza, Señor, de que tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre, porque solo por medio del sacrificio de Jesucristo ha sido esto posible, Señor. Solo porque tu Hijo amado estuvo dispuesto a amarnos a tal grado, Señor, y a obedecerte a ti y a hacer tu voluntad hasta lo sumo, Señor, que es que ahora, Señor, nosotros no somos desechados delante de ti, Señor, sino que hemos sido aceptados en el amado, Señor. Por eso es que nunca dejaremos, Señor, de agradecerte, de reconocer, Señor, lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Y en respuesta, Señor, nosotros queremos dar nuestra vida, Señor, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo lo que podamos, Señor, no para ganar, no para pagar, que claro está, Señor, eso jamás, es más, el puro pensarlo, Señor, ya se constituye una herejía, una blasfemia, Señor, pero sí para vivir una vida agradable, Señor, para invertir nuestra vida y nuestro tiempo, Señor, en las cosas que no son perecederas, Señor, en las cosas que no son eternas, que son eternas, Señor. No en las cosas de este mundo, Señor, donde a veces se nos van nuestros ojos, nuestro corazón, y a veces perdemos de vista, Señor, el por qué somos y nos decimos cristianos, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor. Bendice y habla a tu pueblo en esta tarde, Señor, en esta noche, para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vámonos al bosquejo. Es la clase número 4 y es la persecución, la persecución del segundo siglo. Y como les decía al principio, esta época se le llama la era de los mártires, sobre todo en el siglo segundo, fue donde murieron muchos cristianos de renombre. Y obviamente va a ser difícil, ¿verdad? Mencionarlos a todos o hacer una exposición extensa de su vida, porque pues realmente nos tardaríamos meses para hacer eso. Pero hay uno que les mencioné la semana pasada, Ignacio de Antioquía, que él escribe esta parte de lo que está aquí, lo que puse al principio, en una de sus cartas. Él cuando es arrestado, lo llevan de Antioquía a Roma para ser juzgado. Se dice que tal vez fue entre 2 a 3 semanas el periodo que lo llevan entre mar y tierra, porque era así, que escribe estas cartas. Y en una de esas cartas le escribe a la iglesia de Esmirna, y dice eso: estoy empezando a ser discípulo. Yo la semana pasada decía que era porque estaba comenzando en la fe, pero en realidad no. Comenzaba su carrera, comenzaba su vía crucis, por decirlo así. Él sabía que ya no tenía escapatoria y que iba a morir como mártir. Y dice: estoy empezando a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal de que yo alcance a Jesucristo. Y es interesante ahorita que analicemos su vida. Él hubo fuego, hubo muchedumbres de fieras, huesos quebrados, y al final lo martirizaron, pero murió de una forma que bueno, Ignacio de Antioquía, fíjense, nada más era conocido como el portador de Dios. Y nosotros creemos, ¿verdad?, en esencia o en teoría, que nosotros somos portadores también de la presencia de Dios. Y porque tenemos su Espíritu Santo. Solo que ahí ya depende de nosotros cuándo nos entreguemos a Dios, cuánto queremos que los demás vean de Dios en nosotros. Eso ya es algo que a nosotros nos corresponde. Alrededor del año 107 después de Cristo, por motivos que desconocemos, el anciano obispo de Antioquía, Ignacio, fue acusado ante las autoridades de morir por negarse a adorar a los dioses del imperio. Acuérdense que el emperador, los emperadores para ese tiempo ya del siglo I, ya llevamos como 4 o 5 emperadores para este punto, para el 107, o posiblemente más.
Pero cada uno de ellos demandaba reconocimiento como de un dios. Y todos los pueblos que el imperio había conquistado, todos lo hacían. Solamente había dos grupos que no accedían. Uno eran los judíos, y ya no les obligaban tanto porque ellos miraban que realmente los judíos no se multiplicaban. Como que era el mismo grupito, y como ya por tanto tiempo lo tenían dominado, y como lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Los líderes religiosos judíos como que ya se habían entrado como en un amaciato con ellos, que realmente ya no les incomodaba en ningún sentido al imperio. Pero esta nueva fe, o esta nueva forma de entender la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, esta sí le incomoda. Porque estos no se quieren postrar ante el emperador, no le quieren quemar incienso, no quieren adorar, no quieren participar en ninguna de las fiestas de los romanos, y se multiplican por cientos y luego por miles. Y eso sí constituye una amenaza al imperio, porque los ven como sospechosos de que si en algún punto viene un enemigo más grande que el imperio, tal vez esas personas que no están de acuerdo en la forma en que el imperio los está gobernando, tal vez los traicionen y se vuelvan en contra del propio imperio. Entonces, siempre miraban con sospecha a la iglesia. Dice, dado que en esos tiempos se celebraban grandes fiestas en Roma, con motivo de la victoria sobre los dacios, un pueblo que el imperio había vencido, Ignacio fue enviado a la capital para que su muerte contribuyera a los espectáculos que se proyectaban. Y fíjense, para los romanos, para esa época, tener gladiadores, mandar gente a que fueran devorados, no lo miraban como algo malo. De hecho, les gustaba. E incluso se sabe que hasta cuando no habían gladiadores, cuando no habían peleas, luchas, espectáculos en el anfiteatro, en el Coliseo Romano, que implicara sangre y muerte, la gente se enojaba en contra de los gobernantes. Era una sociedad que estaba acostumbrada a eso, a ver sangre, a la muerte. Bueno, dice, algunos piensan que Ignacio fue sentenciado a muerte porque se opuso al emperador Trajano, quien deseaba que se alabara a los ídolos paganos por las victorias militares. Sin embargo, no hay documento alguno que corrobore esta afirmación. Durante el viaje por tierra y mar, que duró aproximadamente 3 semanas, Ignacio escribió 7 cartas a varias iglesias: Efeso, Esmirna, Magnesia, Trales, Filadelfia, Roma, y una carta personal a su amigo y Policarpo, enfatizando la unidad de la iglesia, el papel fundamental del obispo y los sacramentos. Policarpo sabe que va a morir, y entonces dice, es bien importante que se mantengan unidos, que no intenten separarse, cuiden de la doctrina, no permitan que vengan falsos y que quieran meter ciertas cosas, porque se cree que en la propia Antioquía, que en ese tiempo era una de las iglesias más grandes de la época de Ignacio, dentro de la propia iglesia había pugnas, había algunos grupos que querían ciertas herejías que ya circulaban por grandes partes del imperio y de la iglesia, y que ellos mismos fueron quienes los denunciaron en contra los tribunales. Entonces se cree que esa parte fue. Bueno, dice, y también que se respetara el papel que el obispo ejercía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él mismo lo estaba padeciendo en carne propia, ¿verdad? Dice, y los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Acuérdense que para ese tiempo la cena del Señor era algo sumamente importante para los cristianos de esa época. Y debería serlo para nosotros, aunque no lo vemos tal vez de la misma manera que ellos lo miraban. Lo vemos como un memorial, como un recordatorio, porque si tomamos en cuenta el contexto de 1 Corintios 11, hace eso, ¿verdad? Más o menos da esa idea. Aún así, no es cosa menor. Ellos lo miraban como una identificación con Cristo, una unión con Cristo. Entonces, estas 7 cartas de Ignacio de Antioquía constituyen uno de los más valiosos documentos del cristianismo antiguo, y a las cuales tendremos que volver repetidamente a tratar sobre diversos aspectos de la vida y del pensamiento de la iglesia a principios del siglo II. Y sabe que las cartas están en el PDF, en el internet, y se pueden leer. Algunas no son muy grandes, y yo les animo, si usted tiene tiempo,
que las lea. Ahora, aclaración, son cartas históricas que hablan de la vida y fe de los discípulos después de los discípulos. No es palabra de Dios, ¿sí? Para que no digan, el hermano está... ya ve que nunca falta alguien que entiende lo que no debe de entender, ¿verdad? Eso no es palabra de Dios, pero sí dice mucho de la fe de estos hombres y hay mucho de lo que podemos aprender de ellos. Bueno, Ignacio probablemente nació alrededor del año 30 o 35, justo en el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio terrenal. Porque aunque decimos que el Señor nació en el año 0, por decirlo así, en realidad hay un desfase del calendario. Entonces, nuestro Señor nació 3 o 4 años antes de Cristo. Sí, así es que cuando se hizo el calendario, en la nueva época ya había comenzado 3 o 4 años antes. Se empezó a contar un poquito más tarde. Bueno, dice, y por tanto ya era anciano cuando selló su vida con el martirio. En sus cartas, él mismo nos dice repetidamente que llevaba el sobrenombre de el portador de Dios, lo cual es índice del respeto que gozaba en la comunidad cristiana de la época. Ya de entrada, pues eso es algo para pensar, ¿verdad? ¿Cómo nos ven nosotros? ¿Qué piensa la gente de nosotros? ¿Cuál es el concepto que tienen nuestros familiares que no son cristianos? Nuestros vecinos. Él lo miraban como el portador de Dios. Este hombre tenía, me imagino que por su forma de vivir, no solo por su forma de hablar o de comportarse, sino en general su forma de vivir, hacía que la gente viera cosas de Dios en él. Dice, bajo este contexto, siglos más tarde surgió una leyenda de que este hombre era aquel niño a quien Jesús tomó y colocó en medio de quienes le rodeaban en Mateo 18. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Mateo 18 dice, si alguno quiere ser grande, hágase como un niño? Algo así, ¿verdad? ¿Por qué mejor no lo leemos para no andar diciendo cosas que tal vez no? Mateo 18. Pero el tema es que Jesús está hablando aquí de la humildad. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a su niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a mí me recibe. Bueno, siglos más tarde, la tradición, y eso es algo que tampoco se puede corroborar, ¿verdad? Pero hay muchas personas que comenzaron a decir que ese niño, que Jesús, porque cuando Jesús da estas palabras, hay un niño literal ahí. Lo toma y lo pone en medio y lo pone como ejemplo de la inocencia, de la pureza, de lo que aún no hay en los niños, esa arrogancia y ese deseo de reconocimiento. Algunos dicen que era este famoso Ignacio, ¿verdad? Pero igual, eso es algo que no se sabe. Dice, se sabe muy poco sobre su arresto, salvo que él mismo nos dice o nos da a entender en sus cartas. Al parecer había varias facciones dentro de la misma iglesia de Antioquía y algunos habían llegado a tales extremos en sus doctrinas que el anciano obispo se había opuesto a ellas enérgicamente. Es muy probable que dentro de la propia comunidad hayan surgido quienes lo denunciaron ante los tribunales. Y bueno, eso ocurrió en aquel tiempo, pero igual, a veces tristemente ocurre aún en nuestros días, ¿verdad? Que dentro de las propias iglesias a veces se levantan hombres que a lo mejor a veces comienzan bien, y es el peligro para todos nosotros, sobre todo para los que estamos en el liderazgo, porque nosotros podemos mover a personas, que Dios nos guarde de eso, que siempre nuestra meta y nuestro objetivo sea que el nombre de Dios sea glorificado y que en ningún sentido sus ovejas sean lastimadas por causa de nosotros. Yo creo que lo más sano, si en algún punto
no estuviéramos de acuerdo, al menos yo, si no estuviera de acuerdo, yo preferiría decir, saben que no estoy de acuerdo y ahí nos vemos, que generar una contienda aquí y que no, eso sería cometer suicidio espiritual, la verdad. Eso es cosa seria, pero bueno, tristemente ocurre cuando hombres andan buscando sus propios, se me fue la palabra, sus propios intereses, tienen sus propias motivaciones, ¿verdad? Y no se conforman con que, no sé, se me viene ahorita a la mente el séquito de Coré, que querían más, querían ser como Moisés. Y Moisés dice, ¿qué les parece cualquier cosa? O sea, ¿acaso poca cosa que el Señor ya los escogió para que sirvan? Eran sacerdotes, era gente que estaba ahí, que Dios les había dado un llamado. No, pero querían el puesto de Moisés. Como en muchas iglesias quieren el puesto del pastor, ¿verdad? Si supieran, si entendieran la responsabilidad, pero bueno. Dice, camino a Roma, Ignacio y sus custodios pasaron por Asia Menor, todo lo que es Frigia, Panfilia, todo lo que escuchamos en la Biblia, eso es Asia Menor en ese tiempo. Dice, a su paso, varias comunidades cristianas de la región vinieron a verle. Ignacio pudo recibirles y conversar con ellos por algún tiempo. De aquí se infiere que la persecución a los cristianos no era en general. O sea, no era que si denunciaban al pastor, un ejemplo, si nos remontamos a esa época, no era que venían por él y nos llevaban a todos. Se llevaba nada más al que estaba denunciado. Era así, porque hasta antes de esto yo sí creía que barrían con todo, pero no, precisamente los documentos históricos nos enseñan que no era así. Se llevaban solamente a los que eran denunciados. Ahora, como los verdaderos cristianos no cometían delitos, básicamente las denuncias eran falsedades. Los acusaban de que hacían muchas, sobre todo de practicar orgías y todo ese tipo de cosas. Entonces, aunque pues los romanos esos se pintaban, los griegos, pues ellos mismos para ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero acusaban a los cristianos de cosas. Y acuérdense que Jesús dijo eso. Gozaos y alegraos cuando digan contra vosotros cualquier tipo de males, mintiendo. O sea que Jesús se los estaba advirtiendo y eso sigue siendo una advertencia para nosotros. Tal vez a nosotros nos acusen de cosas, pero que sea mintiendo, porque si nos acusan de algo y tienen razón, pues eso dice el apóstol Pedro, no va a recibir ninguna aprobación de Dios. Dice, porque si sufren como malhechores, pues ¿en qué se glorifica a Dios en eso, no? Dice, de aquí se infiere que la persecución a los cristianos no era en general, sino solo aquellos que habían sido acusados y condenados. Por lo tanto, los cristianos de diversas iglesias podían visitar abiertamente a quienes habían sido condenados a morir por el mismo delito que ellos practicaban, como fue el caso del apóstol Pablo. Miren, aquí en el caso de Ignacio se ve que van varias iglesias y lo visitan. Justamente lo que leyó el pastor de Hechos 28, ¿verdad? Que hubo cristianos en Roma, gente que era cristiana, y cuando Pablo ya estaba en arresto domiciliario, en una casa o en una posada, vienen y Pablo estuvo por 2 años ahí enseñándoles. Y ellos sabían que eran cristianos y no les hacía nada. Solamente aquellos que llegaban a un tribunal, porque los denunciaban de cualquier cosa, y pues eran los que se perseguía, porque el emperador decía que los cristianos eran cualquier cosa, que no se iba a gastar dinero público persiguiendo a los cristianos. Tal vez porque realmente ellos sabían, hermanos, que no había crimen que perseguir. Acuérdense que en la carta que un gobernante de una provincia le envía a Trajano, lo que vimos la semana pasada, le dice, el crimen de los cristianos, todo lo que ellos hacen es cantar cantos y hacer votos de no cometer robos, de no ser adúlteros y cualquier otra clase de pecado. Fíjense, o sea, ese era el crimen de los cristianos. Bueno, en la carta de Plinio a Trajano que observamos la semana pasada, aquí está. Ahí se detalla cuál era el crimen de los cristianos. Cantar himnos de manera desafinada, a un tal Cristo como si se tratara de un Dios
y hacer votos de no cometer robos, adulterios y otros pecados similares, y participar de una comida que consideraban muy importante. Fíjense, de ahí es que se toma y podemos concluir que los cristianos le daban un valor sumamente importante a la cena del Señor, porque en varios escritos hacen ese énfasis de una comida muy importante. Será la comunión, ¿verdad? Dice, en su carta a Esmirna, Ignacio da a entender que se está enterando de los planes de los cristianos de Roma para liberarlo, para que no sufra el martirio. Pues ellos no querían que Ignacio fuera martirizado. Entonces conspiraron algo ahí. Le llega en el camino a sus oídos esa noticia, y él les escribe la carta. No sabemos qué le respondieron. Dice, asunto que él no ve con buenos ojos, y le escribió, temo vuestra bondad. O sea, sé que me quieren, es bueno que no deseen que me martiricen. Dice, pero temo que vuestra bondad pueda hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis. Me imagino que tenían las facilidades, en sus manos estaba el poder hacer eso. Dice, pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil alcanzar a Dios. Para este tiempo, acuérdense que el martirio lo ven como un don de Dios, que no es para todos. Él seguramente ha hecho lo que se tiene que hacer para intentar persuadir al imperio, para que no lo atrapen. Pero una vez que él sabe que lo van a ejecutar, él dice, no, este es un llamado, este es un don de Dios. Entonces, por favor, no me lo impidan. Yo quiero alcanzar a Dios. El propósito de Ignacio es, según él mismo dice, ser imitador de la pasión de su Dios. Ahora, cuando en teología o en el lenguaje cristiano hablamos de la pasión de Dios o de la pasión de Cristo, hablamos del sufrimiento, de su muerte. No de la pasión como nosotros decimos, estoy muy apasionado por mi esposa o por el fútbol. No ese tipo de pasión. Se refiere más que nada al sufrimiento. Él quería imitar a Cristo en esa pasión. Dice, ser imitador de la pasión de su Dios, es decir, de Jesucristo. Ahora que está por enfrentar el sacrificio supremo, que empieza a ser realmente a ser un discípulo. Y por lo tanto, lo único que quiere que los cristianos en Roma pidan por él, fíjense, no es lo que nosotros estuviéramos orando. Él nos está pidiendo que Dios lo libere, que haga un milagro sobrenatural y que haga descender fuego del cielo, porque es injusto, porque este es un siervo y lo necesitamos. Él dice, no, lo único que quiero y que pido que oren por mí, que le pidan a Dios, es que Dios me dé la fuerza para enfrentar esta prueba. Y fíjense lo que escribió, esto está ahí y si lo quieren leer. Dice, para que no solo me llame cristiano, sino para que también me comporte como tal. Seguramente, y es así, desde que comenzó el cristianismo con el propio Cristo, había gente que se llamaba cristiana y que no era, ¿verdad? Ahora, eso solamente Dios lo sabe, hermanos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para decir tú sí, tú no. A veces, por lo que conocemos de la palabra, podemos ver ciertos rasgos y decir, no, pues se ve que tiene los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Y ahorita el hermano Isaías se ve como que anda en la pura carne. Pero eso, si soy o no soy, eso solamente Dios lo sabe. Y creo que hasta cierto punto Dios nos da la capacidad a nosotros. Por eso Pablo dice, examínense ustedes mismos. Yo creo que hay una parte donde nosotros podemos poner nuestra vida delante de la palabra de Dios y ver si realmente hacemos las cosas porque amamos a Dios, porque queremos obedecer a Dios, o porque, otra vez es miércoles, otra vez es hermano, y otra vez en la iglesia, y a qué horas van a acabar, y otra vez reunión de matrimonios, y otra vez esto, y todo el tiempo es puro golpear y golpear y golpear. Y se sube el hermano Osvaldo y todo el tiempo de que no seamos hipócritas y todo ese tipo de cosas. Y el hermano César, que la santidad, otra vez con la santidad, como si él fuera muy santo. Y todo eso
Todo eso, digo, estoy hablando al aire. Ahora, yo en algún tiempo también lo dije, mis hermanos. O sea, claro que ahora es diferente porque ahora estamos de este lado. Pero también hubo por lo menos casi 10 años de mi vida cristiana donde yo estuve de aquel lado también. Y donde juzgaba con lupa todo. Entonces ahora no me quejo nomás, le informo, ¿verdad? Que no cometa eso, ese pecado. Que vea lo que se hace de aquí para allá, que no es otra cosa más que el cuidado de Dios por usted, por su alma, es porque Dios lo ama. El pastor y las personas que predicamos aquí son los maestros, son los ayos, son los ayudadores que Dios ha puesto para que usted pueda vivir la vida cristiana. Para que usted no nada más se llame cristiano, sino que se comporte como uno que realmente es cristiano. Así pensaba este hombre. Para que no solo me llame cristiano, sino para que también me comporte como tal. Dice, mi amor está crucificado. No me gusta la comida corruptible, decía él. O sea, todo lo que el mundo me ofrece, no me gusta, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es la bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra seré libre en Jesucristo y resucitaré en libertad. Y aquí viene su frase por la que más se conoce Ignacio de Antioquía, o San Ignacio, como también se le dice. No hay ningún problema con que le llamemos San Ignacio, mis hermanos, o San Agustín, o Santa Teresa, ¿verdad? Porque los que realmente somos cristianos, ¿cuál es el nombre que nos da la Biblia? Santos, somos santos. Nada más que a veces nos cuesta por nuestro contexto cultural. Para nosotros un santo pues es alguien un mono que se hace así, ¿verdad? Y pues hay que rendirle pleitesía y postrarnos y todo eso. Pero no, un santo es alguien que ha sido apartado para Dios y que se purifica a sí mismo, como escribió el apóstol Juan. El que es impuro, pues siga. Dice, pero el que es santo, purifíquese más. Eso ya es algo que a nosotros nos corresponde hacer. Y aquí viene su frase, le digo, por lo que más es conocido él. Él dice, soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Qué hombre, obviamente su biografía pues es muy extensa, ¿verdad? Pero hay mucho que aprender. Y después de él pues viene el famoso Policarpo, de quien de cuando en cuando mencionamos aquí. Dice, poco después el obispo de Esmirna escribía a los filipenses pidiendo noticias acerca de Ignacio. Este es Policarpo. Escribe a la iglesia de Filipos para preguntar qué pasó con Ignacio. Dice, no sabemos a ciencia cierta qué le respondieron sus hermanos de Filipo, aunque todo parece indicar que Ignacio murió, como esperaba poco tiempo después de llegar a Roma, devorado por las fieras, posiblemente en el Coliseo romano. Ese edificio que todavía está, aunque la mitad, ya nomás en ruinas, pero hasta nuestros días, ahí dicen que corrían, fluía la sangre cuando hacían los espectáculos en el Coliseo romano. Y por ejemplo, una de las cosas que Constantino hizo fue que prohibió eso. Constantino tal vez era un poco más humano en ese sentido y prohibió eso, y qué bueno que lo prohibió. Las crucifixiones, ya no se crucificaba más a los criminales, porque a veces, no sé si usted lo ve así, ¿verdad? Pero a veces, al menos yo sí pensaba cuando llegué a la iglesia por primera vez, que Cristo era el único que había sido crucificado. Y pues no, o sea, los romanos y desde antes de los romanos, sabe que culturas antes de los romanos, tal vez cientos o miles de años antes de los romanos, ya crucificaban a los malhechores. Ese era el peor castigo. Entonces, bueno, Constantino hizo eso, quitó la persecución a los cristianos, la pelea en los coliseos y ese tipo de cosas. Bueno, dice, era el año 155 y todavía estaba vigente la misma política de Trajano que le había señalado a su gobernador Plinio. ¿Se acuerdan que hay una carta donde Plinio le escribe a Trajano, que leímos un poquito la semana pasada? Dice, ¿qué hacer con estos cristianos? Porque pues les acusa de malhechores, pero yo realmente no veo que cometan ningún crimen.
Y dice, bueno, pues, ok, si no se les comprueba, pues, que no se les acuse. Pero si los acusan de que no quieren quemar incienso al emperador y se niegan, dale 3 oportunidades, 2. Pero si no, pues castígalos. Y mucho del castigo, pues será la muerte. Dice, a los cristianos no se les busca, pero si alguien les delata y se niegan a servir a los dioses, será necesario castigarles. Todavía era obispo de Esmirna, ahora estamos hablando ya de Policarpo. Cuando un grupo de cristianos, entre ellos Policarpo, fueron acusados y condenados por los tribunales. Según un relato, un miembro de la iglesia de Esmirna presenció los hechos. Eso se encuentra en las famosas cartas del martirio de Policarpo, que no se sabe quién es el autor, ¿verdad? Pero se cree que salió de la iglesia de Esmirna. Alguien presenció los hechos y él fue quien escribió. Según el relato, a este grupo de creyentes se les aplicó los más dolorosos castigos y ninguno de ellos se quejó de su suerte, pues decían que estaban descansando en la gracia de Cristo y que tenían en poco los dolores del mundo, los sufrimientos del mundo. Cuando Policarpo supo que se le buscaba, salió de la ciudad y se refugió en una finca en las cercanías. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otra finca. Pero cuando supo que uno de los que se habían quedado atrás, en la segunda casa, al ser torturado había dicho dónde se escondía Policarpo, el obispo anciano dejó de huir y esperó a los que les perseguían. Otra vez, yo no sé si nosotros seríamos capaces de esperar, ¿verdad? Dice, por fin le tocó el turno al anciano Policarpo. El tribuno le dijo que tuviera misericordia de su edad y que abandonara la fe cristiana. Seguramente ya era un ancianito ya, a lo mejor ya batallaba para caminar o para ponerse de pie. Pues cosas que ya les suceden a los ancianos a esa edad, ¿verdad? Y apeló a eso. Ten misericordia de tu edad, ¿cómo vas a morir así? Renuncia a la fe y simplemente maldice a Cristo, ¿verdad? Y dijo que Policarpo respondió diciendo, no deseo seguir viviendo en un mundo en el que se cometen tales injusticias. Y haciendo señales con las manos, incitó a las bestias para que lo devorasen. Dijo, yo ya no deseo vivir en este mundo. Y no es que los cristianos fueran masoquistas o que tuvieran una mente fatalista donde todo es malo y no vale la pena vivir y es mejor que muramos. No, no eran así. Los cristianos amamos la vida porque sabemos que la vida es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Pero también sabemos que somos peregrinos y extranjeros aquí, que estamos de paso. Ahorita estamos, pero no sé si lo ha pensado, yo siempre le digo a los chicos, y mi intención no es espantarlos, pero sí ponerlos a pensar. Les digo, ¿sabían ustedes que hoy se murió gente de la edad de ustedes? Y algunos hasta abren los ojos. Y hermanos, ¿sabían ustedes que hoy se murió gente de la edad de ustedes? Gracias a Dios no fue ninguno de nosotros. Pero no solo se mueren los enfermos y la gente adulta, es la gente ya de edad muy avanzada. Hay gente de nuestra edad, de 30, de 35, de 25, no sé quién está aquí de 25, ¿verdad? Bueno, nada más yo y el hermano, 2. Pero se muere gente de 40, de 50, se mueren niños. Y bueno, sabemos que para nosotros, para la muerte, para los cristianos la muerte no es nada de pérdida, es ganancia. Al grado que Pablo en una de sus cartas dice, la verdad no sé ni qué hacer. Para mí yo ya prefería estar con el Señor. Pero yo sé que por causa de la iglesia, él sabía que aún le hacía falta completar su misión. Dice, pues la verdad estoy en un estrecho, puesto en estrecho, porque no sé qué escoger. Dice, pero sé que estar con el Señor es mejor. Y la verdad es que es mejor. Al ver cómo está el mundo, a veces sí dan ganas, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor sea, nuestras vidas están en las manos del Señor y
y Él sabe cuándo nos llegará. Pero eso sí, dice la Escritura, Pablo escribió a los colosenses: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Dice, para que no se entretezcan como el mundo que no tiene esperanza. Por eso allá afuera, tristemente, cuando ocurre algo y la gente no tiene esperanza en sus corazones, pues hay un dolor, y hay gente que no se recupera con el paso de los años. Pero nosotros, yo estaba recordando, no sé qué día, con mi esposa, que cuando nos dieron la noticia de que su mamá estaba muerta, íbamos a un congreso. Y fuimos y alabamos a Dios, porque mi suegra era cristiana, ya había sido cristiana por 5 años, y una fe firme. Que entonces nosotros, la verdad, en ese momento no nos embargó la tristeza. Fuimos y esto es algo gracioso. Durante la alabanza estábamos yo adorando a Dios y cuando veo que mi esposa se empieza a reír y a reír, ¿y por qué te ríes? Y mi camisa estaba rasgada y ella estaba burlando de mí, se estaba riendo y yo, pues ya cálmate, y le di un ataque de risa y no se podía calmar y la mandé, mejor vete para afuera que se te calme. Y se fue y estaba en la puerta y desde ahí se reía. Pero a ver, ese día estaban velando a su madre. ¿Quién puede hacer eso? O una de otra, o realmente nos encontramos con Dios o nosotros estábamos locos, porque eso no es normal. Eso era para que ella estuviera diciendo cosas y luego más que no pudimos ir a echarle el último puño de tierra, ya ve que hasta a veces peleamos, ¿verdad? La gente. Es que no me pude despedir. Pero miren, en nuestro caso, gracias a Dios, teníamos la paz y el contentamiento de Dios. Sabiendo que, ok, pues ya ocurrió, se ha ido con el Señor y no hay pérdida, es ganancia. Claro que con el tiempo sí le pegó a ella, poquito. Obviamente, pues es su madre y el día no poder hablar con ella y todo eso, pues sí. Pero no, todo bien, gracias a Dios. Bueno, dice, por fin le tocó el turno al anciano Policarpo. El tribuno le dijo que tuviera misericordia de su edad y que abandonara la fe cristiana. Policarpo respondió diciendo: no deseo seguir viviendo en un mundo en el que se cometen tales injusticias. Y haciendo señales con las manos incitó a las bestias para que lo devorasen. Esta acción enardeció a la multitud, que empezó a gritar: que mueran los ateos. Acuérdense que en la clase pasada dijimos que los ateos para ese tiempo no eran los que no creen en Dios, eran los cristianos. ¿Por qué? Porque todas las culturas del imperio y todos sus alrededor, todos tenían dioses para aventar para arriba. Y los cristianos nada más tenían uno. Y no tenían figura, no tenían escultura. Entonces, ateo, les dije que ateo significa ateo, Dios, y haz el sufijo o el prefijo, ahí luego que me corrija alguien que sabe español, significa sin. Entonces, ateo es sin Dios. Entonces, en ese tiempo, los ateos, así eran vistos, eran los cristianos, supuestamente. Dice, y que traigan a Policarpo, gritó la muchedumbre. El procónsul trató nuevamente de persuadirlo, diciéndole que pensara en su avanzada edad y que adorara al emperador. Cuando Policarpo se negó, Cuando Policarpo se negó, el juez le pidió que gritara: abajo los ateos, haciendo alusión a los cristianos. Pero Policarpo, señalando a la muchedumbre de paganos, la que estaba ahí, dijo: abajo los ateos, o sea, ustedes, ¿verdad? Los confrontó. De nuevo el juez insistió: si juras por el emperador y maldices a Cristo, quedarás libre. Y aquí viene la frase memorable de Policarpo, que a veces, hermanos, yo nomás con a veces la verdad, a lo mejor porque soy muy chillón, pero yo esta frase a veces cuando la menciono me conmueve. No sé, causa algo dentro de mí. Llevo 86 años sirviéndole, dice, y ningún mal me ha hecho. Miren, hermanos, ¿qué mal nos ha hecho el Señor nosotros? ¿Nos ha hecho algún mal? ¿Nos ha defraudado? ¿Nos debe algo? ¿Nos ha quedado mal?
Todo lo que Él ha hecho desde que nos alcanzó es hacernos el bien. A pesar de que nosotros no todo el tiempo hemos sido fieles. A pesar de que nosotros le hemos fallado muchas veces. Y el Señor, aún así, nos sigue amando y todo lo que hace es hacernos el bien, el bien, el bien. Una prueba de eso es que nosotros estamos aquí escuchando su palabra. Eso es la pura gracia de Dios manifestada a nosotros en este día, mis hermanos. ¿Qué mejor día? ¿Qué mejor hora para estar aquí escuchando su palabra? Es la gracia de Dios en nosotros. Y tenemos acceso a Él aún para pedirle cosas. Y nos invita a pedirle cosas. Tremendo, por ejemplo, lo que Pablo escribió a los filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, súplica y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Fíjense, mis hermanos, todo lo que el Señor ha hecho es hacernos el bien. Dice, llevo 86 años sirviéndole, lo cual, como se cree, Él se convirtió de niño. Es muy probable que se haya convertido, dicen algunos, que tal vez no más de los 12 años. Tal vez Él es un caso atípico como el de Timoteo, que desde su juventud conocía las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y bueno, dice, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Se narra que el diálogo siguió con el juez y que éste le pidió entonces que convenciera a la multitud acerca de su fe. Ok, si no puedo contigo, entonces convéncenos, convenza a la multitud acerca de tu fe. Policarpo respondió, si tú quieres, puedo persuadirte a ti. Puedo intentar convencerte a ti, le dijo al juez. Pero esta turba no es digna de escuchar mi defensa. Sí, dijo, esta turba no es digna de escuchar mi defensa. Cuando por fin el juez lo amenazó con las primeras fieras y luego con ser quemado vivo, Policarpo respondió, el fuego podrá arder por un momento, pero luego se apagará, mientras que el fuego del castigo eterno nunca se apagará. Ante tal firmeza, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo. Hoy es que se cree, esto también es parte de se le llama así de la tradición, ¿verdad? Porque no se puede corroborar, no hay un escrito que diga que así fue, pero se cree que entonces le echaron las bestias. Y si uno mira las imágenes o los videos que hay sobre la vida de Policarpo, las bestias no le hacen nada. Y las bestias algunos son perros salvajes, o a veces eran lobos, a veces eran leones, a veces eran tigres, nada más lo huelen. Ahora, repito, eso es parte de la tradición, de lo que se dice, pero como de esa historia hay cientos, mis hermanos. Hay cientos de personas que les hicieron cosas terribles, terribles, que humanamente no hay explicación aparte de Dios del por qué fueron guardados de esa hora. Entonces, como no, las fieras que no han comido por 2, 3 días y que son bestias salvajes, no es el Bobby que tenemos en la casa que está domado, no, son fieras. No le hace nada, entonces cuando, lo queman, dice. Ante tal firmeza el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo y todo el pueblo salió a buscar las ramas para preparar la hoguera. Ya para ese tiempo, pues como les dijo que no eran dignos de escuchar su fe, pues bueno, atado ya en medio de la hoguera y cuando ya estaba a punto de encender el fuego, Policarpo elevó una mirada al cielo y oró en voz alta, así como nuestro Señor Jesucristo, así como Esteban, como tantos otros santos a través de la historia. Señor soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto con tus mártires yo pueda tener paz en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Qué hombres, ¿no? Qué hombres. Ven que les decía que aunque no estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo
la vida de estos hombres que creían con todo su corazón lo que está escrito en este libro. Señor soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento. Ahí no se escucha el ¿y por qué a mí? ¿Verdad? ¿Y por qué yo? ¿Así me pagas? ¿Tantos años que te he servido? No. Te doy gracias por tenerme por digno de este momento, para que junto con tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. De este modo murió el renombrado anciano Policarpo, quienes años antes, cuando todavía era joven, había recibido consejos acerca de su labor pastoral y ejemplo por medio de la firmeza, y ejemplo en medio de la firmeza por Ignacio de Antioquía. Ahora, hay otras versiones que dicen que Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. También eso se dice, ¿verdad? Aunque Policarpo escribió en algunos escritos, hace mención de Ignacio, de que le da unos consejos, y que para él era un obispo admirable, cuando él aún era joven. Dice, por otra parte, algo que es altamente reconocido Policarpo es por las actas o las cartas del martirio de Policarpo, que no las escribió netamente él, sino la iglesia de Esmirna. Dice, en ella se aborda una de las cuestiones que más perturbaba a los cristianos de la época: si era lícito o no entregarse espontáneamente para sufrir el martirio. Al principio de tales cartas Al principio de tales cartas se habla de un personaje de nombre Quinto, que se entregó a sí mismo y al ver las fieras se acobardó, ¿verdad? Y bueno, en esta carta se dice que para la mayoría de los cristianos de la época solo eran válidos los martirios que han tenido lugar por la voluntad de Dios y no de los mártires mismos. Por eso yo recuerdo que hace años escuché un documental donde decían que realmente los cristianos hacemos mucho alarde de que se nos ha perseguido por causa de nuestra fe, pero de ahí se agarran los que odian la iglesia para decir, no, ustedes nadie nos persiguió, ustedes se ofrecían voluntariamente, eran unos loquitos, ¿verdad? Porque sí hay registros de gente que se ofrecía. ¿Por qué? Porque cuando se martirizaba a una persona reconocida, o no reconocida, pero el asunto es que se hacía famoso. El mártir se hacía famoso y entonces a veces escribía en su memoria y se contaba, se daba como el testimonio de su vida. Entonces los hacían más famosos. Había gente, aunque usted no lo crea, que buscaba eso, que buscaba reconocimiento, ¿verdad? Gente dentro de la iglesia que buscaba reconocimiento. Claro, para nosotros, como vivimos en una época donde eso no forma parte de nuestro diario vivir, pues lo vemos como algo grotesco. Por ponerles un ejemplo, hace 100 años, cuando la gente aquí en el viejo donde se mataban a balazos, era normal, nadie se escandalizaba porque dos salían afuera de la calle y se tiraban balazos. Hoy sí, hoy es un escándalo. ¿Cómo? Pues ¿en qué siglo vivimos? Luego dice la gente, ¿verdad? Pero en ese tiempo no. Entonces era un poco parecido. Bueno, dice, en la propia historia de Policarpo vemos que se escondió 2 veces antes de ser arrestado y que solo se dejó aprender cuando llegó el convencimiento de que esa era la voluntad de Dios. Porque acuérdense que también Jesús dijo eso, ¿verdad? No recuerdo el pasaje, pero dijo, cuando os persigan en una ciudad, huyan a la otra. O sea, tampoco era de que, como decía un hermano el otro día, o sea, los cristianos no tenemos miedo de morir de rabia, pero pues tampoco andamos buscando el perro, ¿no? O sea, no vamos a ofrecernos voluntariamente también para que nos maten. Pero si llegara el momento de que a causa de nuestra fe y no hay escapatoria, no hay que rendirnos, hermanos. Hay ejemplos a través de la historia. Y es que, bueno, pues los ejemplos son una cosa, pero nuestro Señor, eso está en la Escritura. Por eso yo leía el pasaje de Lucas 9.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese. O sea, hacerse cristiano implica que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Sí, la salvación es gratis, pero ¿saben qué? Es un intercambio, es vida por vida. Él me da su vida, me da su perdón, me da su salvación y me da todo lo que nosotros experimentamos y todas las cosas que vamos a experimentar. Pero a cambio de eso, yo creo que lo mínimo que podemos dar es darle nuestra vida. Manifestado, primeramente, pues en agradecimiento, en reconocimiento al Señor y pues sin duda alguna en obediencia, más ahorita que estamos hablando de la adoración, ¿verdad? Como dice el pastor Chuy Olivares, nuestra mejor adoración es nuestra vida de obediencia. Porque adoramos de muchas maneras, pero si no hay obediencia, y yo creo que la mayoría ya entiende que obediencia, no estamos hablando de obediencia perfecta, no hay. Esa no hay. O sea, ese es el ideal y nosotros queremos y nosotros debemos luchar hacia allá, pero realmente no lo hemos alcanzado. Para que nos desanimemos cuando por distintas razones a veces flaqueamos o pecamos, no necesariamente que estemos cometiendo pecados groseros, pero a veces con la pura mente, a veces el no hacer, ¿verdad? A veces tenemos la oportunidad de hacerle el bien a alguien, de compartirle a alguien. Por ejemplo, algo que mientras yo venía meditando, le digo, ¿cuántas veces he tenido la oportunidad de predicar el evangelio a alguien? De buscar a alguien. ¿Cuántas veces realmente he orado para decirle al Señor, Señor, ponme una persona? A veces siento como que voy a explotar de tantas cosas que tengo en la cabeza y que nada más se quedan aquí. Todos nosotros, todos los que asistimos en esta iglesia, la mayoría, y en especial los que de este grupito que estamos aquí, tenemos la capacidad para evangelizar. Todos, nuestra vida, nuestro testimonio, y aún podemos usar de manera adecuada, de manera correcta, muchos pasajes de la Escritura, pudiéramos manejar, y la mayoría estamos capacitados para usar la Biblia y predicar. Pero a veces nos gana más la flojera. ¿Verdad? Es que estoy cansado. Y bueno, nomás lo dejo así, ahí, para meditar. Dice, la razón por la que este documento insiste tanto en la necesidad de que sea Dios quien escoja a los mártires es porque quienes se acusaban a sí mismos a fin de sufrir el martirio y ser reconocidos posteriormente, decían la palabra que querían ser venerados, a tales personas se les conocía como los espontáneos, gente de mente desequilibrada que no tenían la firmeza de soportar las pruebas que venían sobre ellos, que por lo tanto acababan por acobardarse y renunciar a su fe en el momento supremo, porque mucha gente lo hacía. Entonces decían, por eso es que no es para todos, ¿verdad? Mejor, preferible que huyan a tener que hacer esto. Ellos lo consideraban como una vergüenza, como una afrenta al Evangelio. Dice, aunque no todos pensaban lo mismo, como se ve en una carta de la época que escribió Justino Mártir, otro hombre muy conocido dentro de la iglesia. Justino Mártir, él dice, ya no lo puse aquí, que, bueno, vamos a hablar un poquito de él, pero no puse esa parte. Él no estaba de acuerdo porque él decía que en una ocasión a un obispo de cierto lugar lo acusaron, pero justo cuando lo iban a ejecutar, llegaron 2 de los miembros de su congregación y quisieron rescatarlo. Y pues a los 3 los mataron. Entonces Justino Mártir dice, mira, bueno, ninguno de nosotros hubiera pensado que ellos tenían el don. Habían sido escogidos por el Señor para morir en el martirio. En el caso de Justino, pues sí, por eso es que se le conoce como Justino Mártir. En el caso de Justino, sí. Dice, pero aquellos que tal vez no habían sido escogidos por Dios, en el momento que se vieron bajo esa prueba, no negaron la fe. Dice, por eso es que él no estaba muy de acuerdo y decía que no había que descalificar a todos aquellos que tal vez se ofrecían.
Bueno, ahora pasemos al tercer punto, la persecución bajo el emperador Marco Aurelio. Bueno, unos 20 minutitos más. Sí aguantan 20 minutitos más, ¿verdad? Perfecto, y si no, pues ya están aquí. En el año 161, ya ven cómo vamos avanzando ya en el tiempo, ya estamos casi en la parte final del siglo II. El gobierno del Imperio Romano recayó sobre Marco Aurelio, quien había sido adoptado años antes por su predecesor, Antonio Pío. Se dice que Marco Aurelio fue uno de los emperadores más preparados e inteligentes, justos y equilibrados en el ocaso del imperio, o sea, en la parte final del imperio, que el imperio romano desapareció en el 476, ya fueron conquistados por los bárbaros, quienes decían ellos, y pues se deshizo todo. Bueno, dice, Marco Aurelio pues no era semejante a Nerón, ¿verdad? Que vimos que era un loco. Nerón es conocido, Nerón, por sus tantas locuras que hizo. Entre ellas que, por ejemplo, que mató a su esposa, a alguno de sus hijos. Dicen que le gustaba bañarse en tinas de sangre. Su heredero de todo el imperio era su caballo. O sea, una locura, ¿no? Pero también existió un famoso Domiciano, que eso lo estudiamos también, no aquí, pero los que asistan al estudio bíblico en la casa, lo estudiamos hace mucho tiempo atrás. Y también Domiciano desató una persecución fuerte al inicio del siglo I. Bueno, Domiciano era un hombre ambicioso, de poder y de gloria. Dice, pero Marco Aurelio dicen que era alguien de espíritu culto y refinado, que dejó tras sí una colección de libros que se le llama, o de escritos que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio, escritas para su propio uso privado, considerado una de las joyas literarias de la época. Y yo aquí quise poner algo, miren mis hermanos, de Marco Aurelio. Esto es una cita de un emperador pagano, pero fíjense cómo pensaba, Pareciera que estamos escuchando a un pensador de nuestro tiempo. Fíjense lo que este hombre escribe. Intenta cada momento, se escribe obviamente a él mismo, pero pues a la gente igual, ¿no? Intenta cada momento, como romano y como hombre, hacer lo que tienes delante de ti con dignidad perfecta y sencilla, y con bondad, libertad y justicia. Casi nos arranca un aplauso, ¿verdad? Parece que piensa bien. Dice, o sea, trata de olvidar todo lo demás y podrás evitarlo. Si emprendes cada acción de tu vida como si fuera la última, dejando a un lado toda la negligencia y toda la resistencia de las pasiones contra los dictados del corazón, y dejando también la hipocresía, el egoísmo y la rebeldía contra la suerte que te ha tocado. Eso está en sus cartas en el capítulo 2. Uno pensaría que bajo el gobierno de un hombre que tiene ciertos principios y que tiene aparentemente ética y respeto por la vida humana, ¿verdad? Y que es equilibrado y que tiene buen juicio, pues los cristianos estarían más o menos seguros, pero no. Sin embargo, este hombre aborrecía a los cristianos y desató una fuerte persecución contra ellos. Al final vamos a leer una carta. Se escribió más o menos también en la época. Y en esa carta, un apologeta anónimo dice que los que aborrecían a los cristianos realmente no tenían ninguna razón para aborrecerlos. Que ellos mismos confesaban que no eran criminales, que no hacían nada malo. ¿Saben? Yo me estoy aventurando, pero yo pienso que le tenían envidia. Yo pienso que esa vida de paz, de tranquilidad, aunque les faltaba todo, pero no se andaban quejando como si, que no andaban renegando de nada, que eran personas felices, con paz, con un entendimiento de por qué estaban aquí y hacia dónde iban. Yo creo que eso era lo que envidiaban estos hombres. Yo creo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Dice, la única referencia al cristianismo que aparece en sus meditaciones, o sea, que escribió este emperador Marco Aurelio, el emperador filósofo, fíjense, tiene ese título de filósofo,
alaba a aquellas almas que están dispuestas a abandonar el cuerpo cuando sea necesario. O sea, aquellas personas que no tienen miedo a morir. Dice que les gusta ese tipo de personas. Y pues, ¿quién mejor que los cristianos, verdad? Como ustedes que no tienen miedo a morirse. ¿Verdad que no? Ya están, veo como risas de nervios. Dice, como es el caso de los cristianos que no tenían miedo ni al martirio, mucho menos a la muerte. Pero luego sigue diciendo que tal disposición ha de ser producto de la razón y no de terquedad, como es el caso de los cristianos. Al final él decía que los cristianos eran tercos, que porque se les daba la oportunidad de disfrutar la vida y de salvar su vida, pero por causa de su fe, pues ándeles para que sufran. Pues por tercos, por eso mueren. Durante los primeros años de su gobierno, las invasiones al imperio, las inundaciones, epidemias y otros desastres parecían sucederse uno tras otro sin tregua alguna. Pronto corrió la voz que todo esto se debía a los cristianos, que habían desatado sobre el imperio, la ira de los dioses, y esto desató un tiempo de terrible persecución contra la iglesia. No hay indicio que el emperador creyera realmente que estos desastres naturales fueran por causa de los cristianos. Sin embargo, prestó apoyo a la nueva ola de persecución y veía con buenos ojos el intento de regresar el culto a los antiguos dioses. Ahora vamos a ver 2 martirios más y con eso vamos a concluir. Uno de los martirios de los más famosos bajo el gobierno de Marco Aurelio, fue de una mujer, de una viuda que se llamó Felicitas, o Felicitas, ¿no? Felicitas, también conocida como felicidad, es lo que significa, Felicitas, felicidad. Felicitas era una mujer ilustre que habitaba en Roma en la época del Imperio Romano en el siglo II. Una mujer ilustre. Lo más seguro es que era una mujer acaudalada, ¿verdad? Como tantas mujeres que se ven en la Biblia. Como Lidia, ¿quién otro? Como Priscila y Aquila, ¿verdad? Eran una pareja de personas que tenían una iglesia en su casa. O sea, al decir, voy a hacer una iglesia en la casa, no era cualquier cosa. Sí. Bueno, esta mujer había quedado viuda y con sus 7 hijos varones: Genaro, Félix, Felipe, Silvano, Alejandro, Vidal y Marcial. Era una cristiana auténtica y al quedar viuda se había consagrado a Dios y vivía dedicado a la oración y las obras de caridad para con los más necesitados. ¿Se acuerda que en la Biblia habla de que había que sostener a las viudas, verdad? No netamente a las viudas que enviudaban, que quedaban viudas, valga la redundancia, porque también Pablo da instrucción para eso. Dice que si esa viuda tiene un hijo, pues que ese hijo la mantenga. Porque, pues, ¿cómo? Si hasta los inconversos cuidan a sus madres, ¿cómo cristianos no van a cuidar a sus madres? Entonces no se refiere a ese tipo de viudas. Se refiere a viudas que obviamente han enviudado, pero en la iglesia hay un ministerio de las viudas. Es como si fuera, sí, literal, un ministerio hecho de puras mujeres viudas, que ellas ayudan en la iglesia. Sirven de muchas maneras, pero en las obras de caridad tenían un papel especial en la cena del Señor y en el bautismo, ¿verdad? Pero bueno, dice, ella era una cristiana auténtica que al quedar viuda se había consagrado a Dios, vivía dedicado a la oración y a las obras de caridad para con los más necesitados. Según la tradición, su ejemplo y el de sus hijos hicieron convertir a la fe cristiana a numerosos conocidos suyos que vivían en la idolatría. Las autoridades romanas y también los sacerdotes paganos, preocupados por una serie de calamidades sucedidas en el imperio, pensaron que lo más conveniente sería ofrecer sacrificios a los dioses para aplacar las desgracias. Atrapados y aturdidos a los gobernadores y los sacerdotes por la superstición, los convencieron de que había que presionar a los cristianos que sacrificaran a los dioses. Entre ellos estaba Felicitas, conocida en la ciudad por las numerosas conversiones que obraba. Algunos sacerdotes pensaron que no había otro modo de aplacar a los dioses hasta que Felicitas ofreciera junto con sus hijos los sacrificios. Entonces,
Realmente ella era una mujer muy influyente, al grado que esto llega hasta los oídos del emperador. O sea, no era cualquier persona. Dice que el emperador Marco Aurelio dejó el asunto en manos de Publio, ese que estuvo bajo Trajano, prefecto de Roma, quien mandó que la madre y sus hijos compareciesen ante él. Tomó aparte a Felicitas y trató de por todos los medios de inducirlas a ofrecer sacrificios a los dioses para no verse obligado a imponer el castigo a ella y a sus hijos. Pero Felicitas respondió: no trates de atemorizarme con tus amenazas, ni de ganarme con tus halagos, porque el Espíritu de Dios que habita en mí no permitirá que me venzas, sino que me sacará victoriosa de todos tus ataques. Publio respondió: infeliz de ti, si lo que quieres es morir, muere en buena hora, pero no mates a tus hijos. Mis hijos, respondió Felicitas, vivirán eternamente si permanecen fieles en la fe, pero si ofrecen sacrificio a los ídolos, les espera la muerte eterna. Eran radicales. No había medias tintas. Eran radicales. Sí, mis hijos son cristianos, pero si niegan al Señor y ofrecen sacrificio a los ídolos, se van a ir al infierno. Estaba convencida ella de eso. Al día siguiente, el prefecto mandó llamar de nuevo a Felicitas y a sus hijos y dijo a esta: apiádate de tus hijos, Felicitas, que están en la flor de su juventud. Felicitas replicó. Ahora, es más que obvio que los gobernantes no es que les importe la vida de estos cristianos. Ellos lo que quieren es que públicamente nieguen al Señor para llegarles: miren, los líderes de aquí me están negando, al Señor, ¿verdad? Eso es lo que querían, era como avergonzarlos para que gente se desanimara, para mandar esa mala imagen de los cristianos. Apiádate de tus hijos, Felicitas, que están en la flor de la juventud. Felicitas replicó: tu piedad es impía y tus palabras crueles. Enseguida se volvió hacia sus hijos y les dijo: hijos míos, levanten los ojos al cielo, donde los espera Jesucristo y sus santos. Permanezcan fieles a su amor y luchen valientemente por sus almas. Publio se encolorizó al oír estas palabras y replicó airadamente: es una insolencia que hables así de tus hijos en mi presencia, tanto como tu desobediencia a las órdenes del soberano, por lo tanto serás castigada. A continuación mandó que la azotaran. El prefecto llamó entonces por separado a cada uno de los jóvenes y trató de conseguir con promesas y amenazas que adorasen a los dioses. Como todos se negaron, ordenó que los azotaran y los encerraran en el calabozo. El prefecto informó del caso del emperador, el cual mandó que fuesen juzgados por jueces diferentes y condenados a diversos géneros de muerte. Genaro, uno de los hijos, murió destrozado por los látigos, lo mataron a latigazos. Félix y Felipe perecieron a golpes de mazo. ¿Saben lo que es un mazo? Una barra, un pedazo de metal fuerte con un mango, ¿verdad? Los molieron a mazos. Un marro, también se le llama así. Silvano fue arrojado al río Tíber. Alejandro, Vidal y Marcial alcanzaron la corona por la espada. Finalmente, Felicitas, después de haber visto morir a sus hijos, fue decapitada. A propósito de la muerte de Felicitas, Agustín de Hipona, otro gran pensador del cristianismo, que nació en el 355 y murió en el 430, fíjese lo que él escribió sobre Felicitas. El espectáculo que se presenta a los ojos de nuestra fe es magnífico, dice. Hemos oído y visto con la imaginación de esa madre que, contra todos sus instintos humanos, escoge que sus hijos perezcan en su presencia. Pero Felicitas no abandonó a sus hijos, sino que los envió por delante, porque consideraba la muerte no como el fin de todo, sino como el principio de la vida. Estos mártires renunciaron a una existencia que debía terminar forzosamente, para pasar a una vida que no termina jamás. Pero Felicitas no se contentó con ver morir a sus hijos, sino que los alentó a ello, y al hacerlo consiguió que su valor fuese todavía más fecundo que su seno. Al verlos luchar, luchó con ellos, y la victoria de cada uno de sus hijos fue su propia victoria. Otros de los cristianos mártires de esta época fue Justino.
Justino Mártir, que les mencionaba anteriormente. Uno de los más distinguidos pensadores cristianos del primer siglo y segundo siglo, primero y segundo. Justino tenía una escuela en Roma, él era un filósofo, era un pensador. Algo que yo he estudiado ya un poquito extenso, de manera extensa la historia de la iglesia, y la mayoría de los nombres de los hombres que vemos en la historia tienen una particularidad. Son hombres muy estudiosos. No es cualquier gente. Sobre todo los apologetas, son gente con un buen juicio, con un buen criterio, con un buen análisis. Y bueno, Dios quiso que fuera así como en el caso de Pablo, ¿verdad? Que dijo, instrumento escogido me es este. Él va a llevar mi nombre delante de reyes. Porque, pues bueno, Dios puede usar a cualquiera y de hecho nos usa. Pero es verdad que en la iglesia vemos desde los que apenas y medio podemos enseñar hasta los que pueden dar una cátedra sobre esto. Pero la mayoría de estos hombres es admirable, hermanos. Por eso a veces, yo antes me molestaba cuando la gente decía, esto lo de los cristianos es para gente ignorante. Y digo, pobrecito, siento ahora compasión. No saben lo que dicen. La gente más inteligente está en todos lados, pero la gente que realmente es inteligente está metida dentro de la iglesia. Y ahora van a ver por qué. Fíjense, Justino tenía una escuela en Roma donde enseñaba lo que él llamaba la verdadera filosofía, es decir, el cristianismo. Se dice que hasta la misma emperatriz llegó a escucharlo, la esposa del emperador. Llegó a escucharlo. Por eso yo siempre le digo a los muchachos, igual aquí, siempre, no debemos de avergonzarnos en ningún sentido de quiénes somos. Nosotros estamos en el verdadero. Sí, suena un poquito como arrogante, que todas las demás formas de fe son falsas y que la nuestra es verdadera. Suena arrogante, yo lo sé, el puro hecho de decirlo, pero es la verdad. Es la verdad. Nuestro Señor y nuestro Rey, el que murió por nosotros, el que nosotros seguimos, el que nosotros obedecemos o deberíamos de obedecer cada vez más, pues es un personaje, es un ser que cambió el curso de la historia y el rumbo de la humanidad. Lo que él enseñó es motivo de estudio desde sus inicios y hasta el día de ahorita. Si llegaran a pasar todavía 1000 años, que lo dudo, al paso que vamos, pero digamos que todavía duraríamos 1000 años antes de la venida de Cristo, el mundo va a ser completamente diferente, por supuesto. Lo más seguro es que vamos a llegar a la iglesia en patines voladores, no sé, ¿verdad? O sea, pero aunque sea así, la gente que va a vivir después de nosotros se va a seguir admirando de la belleza, de la majestad y de lo maravilloso y profundo y sencillo a la misma vez de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros, ¿ven cómo somos altamente ricos y favorecidos, mis hermanos? Nosotros poseemos una verdad, nosotros poseemos la verdad de Dios. Y es bueno que la atesoremos. Y todavía más bueno aún, que la compartamos. A veces nos van a rechazar. Muchas veces nos han rechazado. Y a veces, y no se siente feo, bien que nos rechacen, pero ¿saben qué? Nosotros no sabemos lo que puede hacer, lo bien que puede hacer nuestras palabras en el corazón de las personas. Nomás que a veces nosotros somos un poquito impacientes. Queremos ver resultados rápido. Y no es así. No es así. Se nos olvida que es el Señor el que hace la obra. Se nos olvida que es el Espíritu Santo que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Es Él. Nosotros simplemente somos portadores. Y la Biblia nos llama a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Claro, también hay límites, ¿no? O sea, cuando una persona realmente no quiere, pues está bien. También la Biblia nos da parámetros. Nos dice que no debemos tirar nuestras perlas, que en ese sentido es el valor, lo precioso de la palabra de Dios, dice a los cerdos. Y aclaración, Dios jamás compara a un ser humano como un cerdo, porque en nuestra cultura mexicana, si decimos un cerdo a una persona, pues es un insulto. No, lo que Jesús simplemente está diciendo que de la misma manera que un cerdo no puede apreciar
el valor de una perla, así una persona necia que de verdad no quiere en su corazón escuchar la palabra de Dios, pues que no se la demos, porque no la aprecia, no la valora. Pero hay muchas personas, y nada más es cuestión de que nosotros hagamos la prueba. Hay muchas, no toda la gente rechaza, simplemente hay unos que no saben qué pensar, hay unos que tienen muchas dudas, hay unos que han sido abusados, hay unos que han visto muchos malos ejemplos, y por eso es que están así. Acuérdense que también nosotros no nos convertimos de la noche a la mañana, ni de la noche a la mañana llegamos a tener las convicciones que tenemos ahorita. ¿Verdad que no? No, toma tiempo, y yo no tengo ninguna duda que Dios quiere usarnos. Bueno, dice, hubo un filósofo que se llamó Crescente, conocido como el cínico, pues me imagino que así era. Retó a Justino a un debate donde a todas luces el pensamiento cristiano resultó vencedor. Sin embargo, esto desató el odio de Crescente y acusó a Justino en los tribunales. En el año 163, Justino y sus 6 discípulos fueron llevados ante el prefecto Junio Rústico, Junio, así se llamaba, quien había sido uno de los maestros de filosofía del emperador. Como en los casos anteriores, el juez trató de convencer a los cristianos acerca de la necedad de su fe. Fíjense. Pero Justino le contestó que tras haber estudiado toda clase de doctrinas, había llegado a la conclusión que la doctrina cristiana era la verdadera y que por lo tanto no estaba dispuesto a abandonarla. Como de costumbre, el juez lo amenazó de muerte, pero ellos le contestaron que su más ardiente deseo era sufrir por amor de Jesucristo y que por lo tanto si el juez los mataba, les haría un gran favor. Y bueno, ya nos vamos a concluir, vamos llegando a la parte final del siglo II. Marco Aurelio muere en el año 180 y le sucedió un tal Cómodo, un emperador que se llamó. Yo sé que suena medio raro esos nombres, ¿verdad? Pero así se llamaban, que había gobernado a partir del 172. A la muerte de Cómodo siguió un periodo de guerra civil y los cristianos gozaron de relativa paz por un tiempo. Pero en el 193, aproximadamente hubo 20 años de relativa calma. Tomó el trono de Roma Séptimo Severo, y ese era como su nombre, pero también realmente le hizo honor a su nombre. Fue severo también con los cristianos. Al principio gobernó bien, pero luego este emperador se unió a la larga lista de gobernantes que persiguieron el cristianismo. En resumen, durante los primeros 2 siglos, la vida de los cristianos fue precaria, inestable, dura y difícil. Aunque no siempre se les perseguía, sí se les miraba con recelo, con desdén, con sospecha. Y muchas veces se les perseguía en unas regiones del imperio y en otras no. Todo dependía de las circunstancias del momento y del lugar. En particular, era cuestión de que hubiesen o no quienes le tuviesen el suficiente odio a los cristianos para... ahí dice adelantar, espera, para acusarles. Ay, por favor, corríjanle. Para acusarles ante los tribunales. Por lo tanto, la tarea de desmentir los rumores que circulaban acerca de los cristianos y presentar la nueva fe del mejor modo posible era cuestión de vida o muerte. A esta tarea se dedicaron algunos de los mejores pensadores con los que contaba la iglesia. Y bueno, para la próxima semana vamos a ver lo que toca la parte de la defensa de la fe. ¿Quiénes fueron esos hombres que hicieron defensa de la fe? Es lo que se le conoce como los apologetas cristianos de los primeros siglos. Pero hay uno anónimo y que vale la que lo leamos, ya para concluir. Yo descubrí este escrito. Bueno, no lo descubrí, lo escuché, pero hace ya como 10, 12 años, antes de que yo me interesara un poquito acerca de la historia de la iglesia, que me fascina. Y este escrito es anónimo, pero es un documento histórico también. Es la famosa carta a Diogneto, es muy grande. No se sabe el autor, solo que va dirigida a un tal Diogneto, ¿verdad? Y seguramente Diogneto se cree que a lo mejor era una persona dentro de la familia del emperador. Porque también para contratar a alguien que
que investigara y todo eso, pues costaba muchísimo dinero, obviamente. Pero fíjese, y la carta, como les digo, es muy amplia, es un tratado de apologética, pero hay una parte donde este autor del siglo II dice cómo vivían los cristianos y le tituló se le ha titulado esa parte porque él no lo puso. Esto se ha titulado así: Los cristianos en el mundo, y lo voy a leer. Los cristianos en el mundo no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y a la especulación de los hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les ocupó en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero estos no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho, no la cama. O sea, no comparten sus mujeres, no están de adúlteros. Eso sí, comparten su mesa, su pan. Dice, viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen a leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Sufren detrimento de su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles lo persiguen. Sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su odio. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Pero el alma en efecto se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate el alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de sus placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero son ellos los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos constantemente mortificados se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Bueno, pues es todo lo que tenía para esta clase. Yo creo que no hay nada que agregar. Pastor, si ora por nosotros para despedirnos y pues gracias por su atención, mis hermanos. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están?